Saludo en la gracia y en la paz de nuestro Señor Jesucristo a los amados amigos, hermanos de la Iglesia Menonita Encuentro de Renovación de la ciudad de Miami. También un abrazo para todos los hermanos y amigos de otras ciudades, estados de los Estados Unidos mismos, diversas localidades, inclusive de otros países que puedan estar acompañándonos en este momento de comunión, de compañerismo, de amistad. Estoy muy feliz de estar de nuevo con ustedes y feliz de saber novedades, noticias del trabajo, de los proyectos, del crecimiento de la iglesia de ustedes, y yo sé que en la medida que cada uno asume su compromiso, cada uno se envuelve en su desafío y en el llamado que Dios tiene para ustedes, ciertamente que Dios habrá de bendecir. Como siempre, al comenzar mi palabra voy a pedir disculpas por si se me escapa alguna palabra en portugués, visto que estoy predicando desde Brasil y hace 20 años que siempre predico en portugués permanentemente, de manera que a veces escapa alguna palabra en portugués mezclada. Lo digo siempre porque como grabamos estos mensajes, probablemente más adelante usted quedará sorprendido de encontrar algún portuñol atravesado ahí. Pero sin más extender el asunto, yo quiero referirme al tema que hoy quería encarar, compartir con ustedes. En épocas en que cada día se hace mucho más popular y promovida, extendida, divulgada, la famosa teología de la prosperidad, que ustedes todos ciertamente han escuchado. Yo hoy quiero hablar del ejemplo bíblico de una situación, de una persona, una situación completamente opuesta a esas tendencias antibíblicas, hasta fantasiosas, que se extienden respecto a la teología de la prosperidad y que nos impacta profundamente cuando nos deparamos con la realidad de nuestras vidas o con ejemplos bíblicos como el de hoy, de que no siempre las cosas suceden de la manera que deseamos, de la forma que esperamos. Y yo me estoy refiriendo a una teología del sufrimiento. Se habla mucho de teología de la prosperidad, pero nadie analiza la teología del sufrimiento. No obstante, permanentemente en nuestros corazones está la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué tantas tragedias? ¿Por qué la cosa está de mal en peor? ¿Por qué hay problemas? ¿Por qué nos enfermamos? ¿Por qué mueren nuestros seres queridos? ¿Por qué nos suceden cosas difíciles, duras, si somos hijos de Dios? Muchas preguntas que pairan, que andan volando en nuestra cabeza muchas veces y nos producen inquietud y muchas veces hasta inseguridad, hasta a veces dudas y deseos de cuestionar a Dios. Realmente la teología del sufrimiento es mucho más real, más realista y más frecuente que esa engañosa teología del éxito que nos hace creer que la vida cristiana siempre habrá de ser un camino de rosas. Y por eso entonces yo quiero tocar el asunto de hoy respecto de un asunto que tiene que ver con la familia, porque para mí es fundamental solidificar, fortalecer la familia en una época como esta. Una época donde por influencias sociales, políticas, culturales, la familia está siendo masacrada por cuestión de valores. Acabaron de hablar los hermanos ahí respecto de decisiones que precisan ser tomadas a nivel denominacional respecto a ciertas tendencias liberales dentro de la iglesia en relación a la sexualidad de los miembros. Todas esas cosas nos preocupan y yo me pregunto, ¿cómo podemos construir familias sólidas para nuestras iglesias? Porque todos sabemos que la familia es la base tanto de la sociedad cuanto también de la iglesia. La familia es todo, ¿entienden? La familia es el principal y mayor proyecto de Dios. ¿Cuáles son las actitudes que tenemos que asumir para bendecir a nuestras familias? ¿Cómo podemos tener familias sólidas y estables? Y por eso quiero hablar con ustedes del libro de Job, capítulo 1, versículos del 1 al versículo 5. Si ustedes quieren pueden comparar ahí las cosas que yo hablaré, lo que seguiremos analizando. El libro de Job, ustedes lo conocen bien, hay una gran cuestión ahí a nivel de teólogos y de intérpretes, exegetas de la Biblia, respecto si es una poesía, si es apenas una metáfora dada por Dios para explicar de alguna forma todas las tragedias que nos suceden en la vida, o si realmente existió un personaje
con esas características, con ese nombre, con esa identificación espiritual, un perfil de Job, con esa localización que inclusive se presenta en la Biblia, una localización geográfica. Yo no quiero entrar en el mérito de ese asunto de que si el libro de Job es apenas una poesía imaginaria dada por Dios para explicarnos algunas lecciones, o si Job realmente existió como individuo y era esa persona. Hay varias coincidencias ahí bastante sorprendentes que llevan a personas a cuestionar. No es de importancia porque el mérito del libro no está en el individuo, porque nosotros no seguimos ni imitamos personas. El mérito está en las actitudes enseñadas o demostradas por ese individuo. Vamos a leer la Biblia, lo que dice ese pasaje, es apenas la introducción. El libro de Job es un libro de 42 capítulos y los capítulos esenciales del libro son el capítulo 1, el capítulo 2 y el capítulo 42. Y vamos a referirnos rápidamente a una reseña de los eventos. Hubo en la tierra de Uz, eso sería más o menos ya por la Mesopotamia, en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado el turno de los días del convite, Job enviaba y los santificaba, los llamaba y los santificaba, y se levantaba de mañana temprano y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera, Job lo hacía todos los días. Mis amigos, mis hermanos, la vida me enseñó que las pérdidas en nuestra propia vida son algo inevitable. Pérdidas, experimentar la teología de la pérdida, del sufrimiento, la realidad de enfrentar pérdidas es inevitable. Todos nosotros pasamos por eso. La Biblia dice que el sol brilla sobre justos e injustos. Y nosotros, cristianos, por más personas santas, apartadas del mal, de valores, de principios, no estamos libres, exonerados de los sufrimientos de la convivencia con este mundo y la sociedad de hoy. Aún así, hay pérdidas que experimentamos que llegan a ser buenas, al punto de permitirnos hallar cosas aún mejores, inesperadas, a través de esas pérdidas. Porque a nadie le gusta perder. Todos nacimos con ese espíritu de conquista de decir, yo no voy a perder. Yo no puedo perder, yo no quiero perder, yo no aguanto perder. Esa competitividad que está dentro de nosotros. Pero cuando perdemos algo que es irrecuperable es mucho peor. Aún así, tenemos que entender que Dios siempre tiene alguna lección, alguna cosa para enseñarnos a través de eso. Cuando usted se acuerda de alguien que en la vida necesitó lidiar con las peores tragedias, los peores sufrimientos, ¿quién va a venir a su memoria? Si se acuerda de la Biblia, en ese momento seguramente va a llegar a su memoria la imagen de Job. Ese ejemplo de sufrimiento que muchas veces hasta lo usamos como un vocablo de uso diario para decir, yo no soy como Job. Eso deja para Job, yo no estoy preparado para eso. Sin duda, mis hermanos, nuestras mayores preocupaciones a lo largo de la vida y la causa de la mayoría de nuestras tristezas y alegrías es la salud y el bienestar de nuestras familias y de nuestros seres queridos. Todos nosotros realmente nos preocupamos y hacemos girar nuestra preocupación diaria, nuestro propósito de vida alrededor justamente de la salud, del bienestar, de la seguridad de nuestra familia. La experiencia de Job con su familia nos muestra un claro ejemplo de la restauración divina después de la peor crisis que alguien puede experimentar. Con él nosotros podremos aprender algunas actitudes que debemos tener para bendecir a nuestra familia. Y hermanos, volviendo un poco a la historia,
Para aquellos que no conocen, si alguien no conoce de memoria esa historia de ese personaje, encontramos que ese hombre, siendo un hombre justo, recto y piadoso delante de Dios, de un día para otro, en un solo día, perdió todo lo que tenía y perdió toda su familia. Ciertamente, nuestra vida gira alrededor de dos grandes motivaciones: nuestra familia y nuestros bienes. Eso casi de alguna forma es nuestro leitmotiv, el motivo de nuestra vida, la gran preocupación de nuestra vida, nuestra familia y nuestros bienes. Ahora, ¿qué acontece cuando sucede una tragedia que nos arranca de las manos la familia y nos arranca de las manos los bienes? ¿Cómo reaccionamos delante del sufrimiento de la tragedia? Yo les dije que la vida de Job nos enseña tres cosas, y yo voy a tentar resumir apuntando para el lado de la familia. Vamos a analizar un poco ese capítulo primero, verso 5 y después el versículo 20. Nos dice la Biblia que Job se levantaba todos los días temprano. En otra versión dice de madrugada se levantaba para ofrecer sacrificios, holocaustos y oraciones por sus hijos. En esta versión que leímos dice que los llamaba y les decía: vamos a santificarse, vamos a purificar su corazón y sus vidas, porque ustedes anoche tuvieron una fiesta. Y ustedes saben que junto con fiesta, junto con diversión, junto con todo aquello que extrapola, que excede un poco los límites de nuestras emociones, muchas veces aparecen palabras inoportunas, actitudes inoportunas, pensamientos inoportunos. Por eso dice que todos los días el viejito, el patriarca de la familia, que tenía 10 hijos, 7 hombres y 3 mujeres, los llamaba para entonces purificarlos, santificarlos delante de Dios, pidiendo a Dios perdón por sus pecados cometidos o probables malas intenciones, dice la Biblia, que podría haber habido en su corazón. Entiendan que no está hablando solamente de uno de ellos quedó borracho, y estando borracho ahí cayó en el suelo y peleó con el hermano y se agarraron de piñas con el hermano. No. Está hablando, aunque todo haya transcurrido normalmente y tranquilos, porque eran una familia unida, una bella familia, eran 10 hermanos, y eso es un milagro, porque generalmente los hermanos se llevan mal, normalmente en las familias. Los 10 hermanos se juntaban para comer, los 7 hombres, las 3 muchachas, y ahí entonces celebraban. Pero dice, de repente en la mente, en el corazón de ellos hubo alguna intención, alguna maldad, alguna cosa que podría impedir o perturbar la comunión con Dios. Nos dice el versículo 5, y entonces Job los llamaba para santificarse. Job era el intercesor de su familia, clamaba a Dios diariamente por sus seres queridos. Y ese es el primer punto que yo quiero destacar. Para mantener una familia estable, para tener una familia bendecida, lo primero que debe haber es intercesores dentro de la familia. Obviamente cabe a nosotros como padres, sacerdotes del hogar, a las madres, que de alguna forma son como sacerdotisas del hogar, a pesar de que nosotros no creemos en el sacerdocio femenino, pero de todas maneras somos las personas responsables por llevar delante de Dios la intercesión para nuestros hijos. Él era el intercesor de su familia. Y hay una cosa que a mí me hace mucho mal, y ya me ha acontecido varias veces, tengo que confesar. Cuando alguien llega para mí, observa a mis hijos, algunos de ustedes los conocen, por lo menos a mi hijo más grande, también a mi hija, son óptimos cristianos, buenos ciudadanos, buenos profesionales, una bendición de criaturas, que ellas son criaturas que no son tan criaturas, y se acercan a mí y me dicen: qué lindo, pastor, qué suerte que usted tuvo con sus hijos. ¿Ya le ha pasado a usted que alguien vaya a preguntarle o a felicitarlo por causa de la suerte que tuvo con los hijos? A mí me deja los pelos de punta, ¿sabe por qué? Porque no es una cuestión de suerte. Me da ganas, he llegado a ser un poco grosero alguna vez, de decirles: no, suerte no, señora. Usted sabe todo lo que ha costado construir los valores, la personalidad, los principios, las conductas, la vida cristiana de esos hijos
de esos muchachos? Los nietos igualmente, tal vez. Tal vez a usted le pasó. Job era el intercesor de su familia. Eso no acontece así, de un día para el otro. Dice que todos los días se levantaba y repetía el mismo ritual delante de Dios para consagrar, para poder obtener una familia bendecida. Y me imagino que debía tener callo en las rodillas de tanto orar y pedir por sus hijos. Y la pregunta que no puede callar ahora: ¿cuánto hemos orado e intercedido por nuestras familias para que ellas sean guardadas de las armadillas del enemigo? ¿Cuánto realmente hemos invertido en la vida espiritual de nuestros hijos, de nuestra familia? Nos hemos puesto en la brecha diariamente, en el medio entre Dios y el mundo, para interceder por ellos, para que ellos no sean absorbidos por el mundo. Cuando Job recibió la triste noticia, y seguimos en la historia, porque de un día para otro Job estaba tranquilo en casa y los hijos estaban todos reunidos en medio de una fiesta, comiendo un buen asado, un asado enorme con mucha comida, mucha música, mucha alegría. Estaban celebrando en la casa del hermano mayor, del hermano más viejo, y entonces de repente dice que vinieron asaltantes y ladrones y otros guerreros de otras tribus de alrededor y les llevaron todos los bienes. Y ahí hay una secuencia del relato de todas las pérdidas materiales hasta el punto que no sobró nada. Y para empeorar la situación, en el momento que le fue dada esa pésima noticia del mundo material, tal vez en la cabeza de Job lo primero que surgió: ¿y mis hijos? ¿Cómo están? Dinero se recupera, bienes se recuperan, una tragedia material es terrible, pero puede ser revertida. ¿Pero cómo están mis hijos? Dice que llega un siervo y dice: cayó la casa en que estaban reunidos. Un viento fuerte que sopló por los 4 puntos, tiró abajo la casa y se murieron los 10. Solo yo me salvé para traer la noticia. Los 10 murieron. Y ahí entonces queda violada la ley natural de la vida, de que padres no nacieron para enterrar hijos. Los hijos fueron creados para enterrar a los padres. Pero se revirtió de un momento a otro y la vida de Job entró a ser una tragedia, solo una tragedia, pésima tragedia, porque se acabó todo lo material y se acabó toda la familia. ¿Lo que sobró para Job? Cuando Job recibió la triste noticia de la muerte de sus hijos, la pérdida de sus bienes, la muerte de sus siervos, el texto, la Biblia, nos dice en el versículo 20 que entonces Job se postró en el suelo, se tiró en el suelo, rasgó sus ropas como era costumbre en la tradición, en la cultura oriental, rompió sus vestidos, los rajó como una señal de desespero, agarró ceniza y soltó ceniza en la cabeza, como también se hacía culturalmente. Dice que postrado en tierra adoró a Dios. ¡Qué lindo! Adoró a Dios aceptando su voluntad sobre su vida a pesar del terrible dolor y sufrimiento que estaba experimentando. La Biblia nos dice, y en versículo 20, capítulo 1, y se postró en tierra y adoró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Cuando habla de desnudo, está hablando de los bienes, de las posesiones. Yo nací sin nada, no hay problema de que vaya para la tumba. Él, en ese interín entre la cuna y la sepultura, había conquistado grandes cosas y estaba volviendo al estado inicial de nacimiento, desnudo. Y él dice: no hay problema ninguno, porque cuando me vaya en el cajón no voy a llevar nada. Pero lo peor tiene que ver con la familia. Y ahí entonces viene la segunda parte de la frase que muchas veces usamos en los propios velorios. Cuando vamos a sepultar, nosotros como ministros religiosos hacemos la ceremonia normal, tratando de consolar a las personas, etc. Y al final de la ceremonia decimos: Jehová dio, Jehová quitó, sea bendito el nombre del Señor. Sacado de aquí. Extraemos del ejemplo de Job la actitud de decir: al final todo es de Dios, inclusive nuestros hijos. Y eso es la crisis mayor que un cristiano, que un ser humano experimenta.
entregar nuestros propios hijos para Dios. Entender de que aún la vida de aquellos que nosotros más amamos en toda la vida y en todo el mundo, que son nuestros hijos, ni siquiera ellos nos pertenecen. Todo pertenece a Dios. Y curiosamente, lindamente, bellamente, el versículo 22 dice: en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Resume la actitud de Job diciendo: en todas esas tragedias, Job continuó siendo un hombre íntegro, un hombre fiel, un hombre santo. Y ahí entonces hay que sacarse el sombrero, señores. Hay que sacarse el sombrero cuando delante de la peor crisis y de la mayor tragedia que puede existir en el mundo, entonces nos postramos, adoramos a Dios y no le atribuimos. Ahí dice, no atribuyó a Dios despropósito. Despropósito, ustedes saben, es el antónimo de propósito. O sea, él entendió que a pesar de todo eso, había algún propósito de parte de Dios en medio de esa tragedia. La última pregunta de este punto es: ¿cómo hemos reaccionado delante de las diversas crisis y tragedias experimentadas en nuestras familias? ¿Cómo reaccionamos? ¿Cuánto hemos perseverado en Dios delante de la crisis, de la tragedia? En la petición, hermanos, cuando oramos, Dios hace algo por nosotros. Cuando estamos desesperados y decimos: Señor, sálvame, Dios hace algo por nosotros. En la intercesión, cuando somos intercesores como Job, pidiendo por los hijos, Dios hace algo por medio de nosotros. Dios nos hace uno en Cristo, el gran intercesor, y en su oración por el mundo entero. Hermanos, lo que estoy queriendo decirles es lo siguiente: los hijos de Job partieron para la eternidad, pero no sin estar santificados, porque Job, su padre, era el intercesor que velaba por ellos de día a día. Y qué lindo que es saber que Dios está en control de nuestras vidas y de nuestras familias, y aún a pesar de las tragedias y aún a pesar de la muerte, si llegara a acontecer, de todos modos es parte de un plano de Dios. Y los hijos, nuestra familia está preparada para el encuentro con Dios. ¿Estás preparado para encontrarte con Dios? ¿Estás preparada para que Dios lleve tus hijos a través de la peor crisis o tragedia que pueda acontecer? ¿Ellos están preparados para encontrarse con Dios? Ahí está tu prioridad. Ahí está lo primero que tienes que colocar. Segundo elemento que quiero tocar en referencia a la actitud de Job y ejemplo para las familias es la perseverancia de Job. Para eso usted puede ir al capítulo 2, versículos 9 y 10. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo: ¿cómo suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, locas? ¿Has hablado? ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? ¿Qué? ¿Será que solamente las cosas buenas tenemos que recibir de parte de Dios? Y déjeme decir que ese es uno de los grandes secretos, las grandes diferencias entre un cristiano y un no cristiano, entre alguien temeroso de Dios y alguien que no cree en Dios. Cuando todo va bien, todo el mundo es cristiano, todo el mundo es bueno, todo el mundo agradece a Dios, todo el mundo es santo. Pero cuando la cosa aprieta y aprieta, ahí se muestra realmente quién es qué. Como decimos en Uruguay, se sabe cuántos tiros da un cartucho. La mujer de Job quedó extremadamente triste y rebelde con todo lo que había acontecido y lógicamente, de repente, no siendo una mujer con la estatura espiritual de Job, no dudó en echarle la culpa a Dios. Y nosotros, si somos un poco inquisidores, podemos decir: qué horror, cómo ella pudo rebelarse contra Dios. Y ahí viene la pregunta: ¿y usted? ¿Usted no se rebelaría contra Dios si perdiera todo lo que tiene y todos los hijos de una vez sola? Marchar en una procesión fúnebre para el cementerio llevando 10 cajones, todos sus hijos. Mirar para atrás y no tener más nadie. Y la mujer estaba mirando: solo me sobró mi marido, pero ni siquiera podemos tener tal vez más hijos porque él está con una enfermedad que está cayendo a los pedazos, enterrado en cenizas. Eso nos dice el texto, que la última
de los sufrimientos dados por Satanás, permitidos por Dios en el cuerpo de Job, fue una llaga, una herida que dice que caía a los pedazos, al punto que tenía que agarrar pedazos de cascotes, pedazos de tejas, para rascarse y arrancar los pedazos de carne necrosiada. Esa era la situación de Job, ¿entiende? Y ahí la mujer mira para el entierro de sus hijos, mira para su marido seco, solo los huesos apareciendo, perforando su esqueleto, en medio de la llaga fétida que no se podía ni acercar, que acalmaba el sufrimiento, y la picazón con ceniza, desnudo, tirado en el suelo. Y ahí entonces se rebela contra Dios. Como muchas personas hoy en día, delante de crisis mucho menores, se rebelan contra Dios y dicen: maldice, muere, olvídate porque se acabó todo para ti. Ya no hay más nada. Muere y maldice a Dios. Fue por eso entonces que propuso a su marido que abandonara su fe, en el versículo 9, pero a su vez, una vez más vemos a Job perseverando en el Señor. Job la mira y le dice: hablaste como una persona que no tiene ni noción, porque estamos hablando de la vida y estamos hablando del dueño del universo. ¿Quiénes somos nosotros para cuestionar al Señor de la vida? ¿Quiénes somos nosotros para encarar al Dios del universo, maldecirlo y pedir la muerte? Y entonces Job se resignó con la pérdida de todo. No obstante, la única cosa que él jamás perdería sería su fe. Perdió todo, mantuvo su fe. Hay muchos que no pierden nada y abandonan su fe. Job fue un hombre de Dios. Job fue el grande hombre de Dios, y por eso de nuevo en el versículo 10 nos dice: en todo esto no pecó Job con sus labios. Qué lindo, qué orgullo cuando podamos oír de parte de Dios o de la sociedad o de aquellos que tratan de observarnos, o aquellos que inclusive muchas veces intentan acusarnos, que digan: no hay nada que reclamar, en nada, ni siquiera en la peor tragedia que enfrente este hombre, él maldice a Dios y él abandona su fe. Hombres perseverantes. Y ese es el segundo ejemplo, mis hermanos. Yo les hablé de la oración intercesoria, ahora les estoy hablando de la perseverancia. Usted quiere una familia fiel, entonces sea fiel. Usted quiere tener hijos, parientes, nietos que amen, que obedezcan, que busquen al Señor, entonces dé el ejemplo de perseverancia en medio de las peores crisis. Job sabía que su vida estaba en las manos de Dios. Job sabía que el dueño no solo de su vida, sino de todas las cosas, es el Señor, y por eso aceptó la voluntad de Dios, su voluntad, y perseveró a pesar de la tragedia. Y ahí viene de nuevo el apelo. Al llegar las crisis, mis hermanos, mis amigos, al llegar las crisis a nuestras familias, ¿cuál ha sido nuestra reacción inmediata? ¿Hemos soportado realmente y agradecido a Dios a pesar de todo, aferrándonos a cada vez más a Él? Parece fácil de decir: sí, hasta ahora sí, mire, estoy aquí, estoy en el culto, No estoy hablando de perseverar en una iglesia o de participar de un culto. Estoy hablando de la actitud del corazón delante de Dios, de decir: el Señor dio y el Señor quitó, sea bendito, gloria a Dios porque las cosas han ido mal. Gracias a Dios por todas las tragedias que me pasan, porque a cada vez crezco más en fe a pesar de todo. ¿Entienden? ¿Hemos soportado y agradecido a Dios? ¿O hemos preferido echarle la culpa a Dios, echarle la culpa a la suerte, a otras personas, y aprovechando la disculpa nos hemos rebelado y apartado del camino del Señor? La mujer de Job hizo eso. Y no da para criticarla porque no es fácil sufrir lo que ella sufrió. Corazón de madre partido por el sufrimiento. ¿Hemos realmente agradecido a Dios y perseverado en nuestra fe, o hemos claudicado y pensado en dar un paso para atrás? Por eso que la Biblia dice: en todo esto Job no pecó. Pero no fue que solamente no pecó, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. En otras palabras, no solamente no pecó, sino que también no le echó a culpa
la culpa a Dios. Ni siquiera cuestionó, ¿por qué, Señor, acontecen estas cosas? Simplemente él dijo, atrás de esto existe algún plan soberano de Dios. Cuando las cosas dan cierto, uno dice, fue Dios que me bendijo. Y cuando las cosas está todo errado, cuando las cosas está todo de patas para arriba, podemos decir, Dios está en el control, es Dios que está permitiendo esto. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas contribuyen para el bien. Finalmente, mis hermanos, el tercer punto, no quiero extenderme demasiado, el tercer punto para mantener y para sustentar una familia bendecida, el tercer punto clave para tener armonía dentro de nuestra familia, está en el capítulo 42. El libro transcurre y a partir del capítulo 3 empieza toda una poesía porque fueron los amigos a conversar con él y de una forma poética. Entonces hay todo un descargo. Job por 16 veces cuestiona a Dios y le pregunta ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué acontece eso? Porque él no era de fierro, ¿entienden? Él tenía sentimientos y le preguntaba a Dios porque no entendía. Y después entonces él reclamó por un montón, 36 veces más. Job fue y dijo, Señor, ¿por qué no me matas? ¿Por qué no me llevas? ¿Por qué yo nací? En realidad no debía haber nacido. ¿Por qué no morí en el parto? ¿Por qué cuando yo nací no morí de hambre, que mi madre no tuviera leche para amamantarme? ¿Por qué no me permitiste todas estas cosas? Y cuestionó a Dios diciendo, mi vida perdió propósito, no hay propósito en mi vida. Pero no le echó la culpa a Dios. Cuestionó todo eso y quedó en silencio. Y los amigos, 3 amigos llegaron para aconsejarlo y entonces lo llamaron de todo un poco. Si ustedes leen los capítulos, lo llamaron de ladrón. Dice que le había robado a las viudas y a los huérfanos. Lo llamaron de adúltero, que sería por algún caso extramatrimonial que él tenía. Y lo llamaron hasta de asesino, porque él dijo, por culpa tuya tus hijos han muerto, por culpa de tu pecado. Amigos da onza. Eran amigos da onza, como se dice. Realmente no eran los mejores amigos. Y esos eran bien intencionados porque dice que cuando llegaron lloraron a gritos y pasaron una semana sentaditos con él en medio de la ceniza, sin comer y sin hablar, ayunando junto con él. Pero después entonces llegaron a la conclusión de que la culpa era de Job, ¿verdad? Y entonces seguramente en el corazón de Job fue producida una herida profunda. Y Job sufrió y aguantó hasta el momento en que Dios quebró el silencio, porque no hay peor castigo de que el silencio de Dios. Dios quebró el silencio y habló para Job 70, vamos a decir, manifestaciones, ejemplos, ¿tá? 70 pautas presentó Dios. ¿Dónde estabas tú cuando yo crié el universo? ¿Dónde estabas tú cuando yo marqué los ríos y hice las márgenes de los ríos para que el agua no desbordara? ¿Dónde estabas tú cuando yo desparramé las estrellas? Es decir, ¿quién eres tú? Es impresionante, hermanos, es impresionante. Es muy impactante pensar esa lucha entre el qué y el por qué. Y ahí entonces Job se quebrantó delante del Señor, observó todo y dice que se arrepintió. Seguramente lloró amargamente delante del Señor y ahí entonces surge la actitud de Job del capítulo 42. Respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Y ahí viene el versículo que es el corazón de todo este pasaje, de todo este libro. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Llegó el momento en que Job se arrolló, se murchó delante del Señor y todos esos cuestionamientos y todas esas maldiciones en contra de su propia tragedia se volvieron en nada delante de los argumentos de Dios que decía, yo soy Dios,
¿Tienes algo para decirme? Yo soy el Todopoderoso, yo soy el Omnisciente, yo soy el Omnipotente, soy el Omnipresente, soy el Eterno, soy el Intrascendente, yo soy el Señor del Universo. ¿Qué tienes para decir? Y entonces Job precisó pedir perdón. Pedir perdón. Pero la Biblia dice, la palabra dice, que nosotros seremos perdonados cuando el Señor enseñó el Padre Nuestro, ¿se acuerda? Perdónanos nuestras ofensas como perdonamos a los que nos ofendieron. Seremos perdonados en la medida que tengamos actitud de perdonar. Al final de su tragedia, entonces Job fue impulsado por Dios a orar por sus 3 amigos que no lo habían comprendido ni apoyado. En el versículo 10 del capítulo 42, llegaron los amigos de Job y lo ayudaron, lo restauraron, le dieron joyas, le dieron recursos para reconstruir su casa y hasta su familia fue restaurada. Todo mudó, todo cambió a partir de que Dios habló y dijo, acabó, terminó tu test, terminó tu prueba. Ahora entonces es momento de que seas restaurado, pero antes necesitas aprender a perdonar y estar dispuesto a liberar perdón para tus amigos. Y la Biblia dice que Dios fue delante de los 3 amigos que ya no estaban allí con él y les dijo, ustedes no valen nada. Ustedes no son la sombra de lo que es ese Job a los cuales ustedes estuvieron acusando. Ustedes no son nada. Yo te voy a decir, levántense, junten unos becerros y unos cabritos y lleven para allá para hacer sacrificio y presenten sacrificio delante de Dios pidiendo perdón por sus pecados y entonces sí Job ora por ustedes, intercede por ustedes. Otra vez Job intercediendo. Yo los voy a perdonar. Si no, ustedes se van a dar mal porque ustedes fueron una afronta, no fueron una bendición para Job. Dice que ellos volvieron allá. Pidieron, por favor, perdón a Dios, hicieron los holocaustos a Dios y entonces Job oró por ellos, colocó las manos seguramente en la cabeza de ellos, liberó perdón, curó la herida que estaba dentro de su corazón, la herida del sufrimiento, la herida de la comprensión y de la ingratitud y entonces, gracias a eso, Dios lo restauró. Gracias a eso Job prosperó y consiguió la restitución de todo lo que había perdido en porción doble, en cantidad doble. El versículo 12 nos dice que recibió todo en doble. Los bienes en doble, cada uno de los bienes materiales en doble. Y si él era el hombre más rico de la tierra, él fue el hombre doblemente más rico de la tierra después de esa tragedia. Hasta la familia recibió en doble. ¿Sabe por qué? Porque dice la Biblia en el versículo 13 que recibió 10 hijos más. 10 hijos más. Solo que nosotros consideramos de que recibió también en doble una familia. ¿Sabe por qué? Porque quedó con 10 hijos allá, en el cielo, en la presencia de Dios, porque habían sido criados y educados en el temor del Señor. Y él sabía que algún día en la eternidad se encontraría con aquellos 10 hijos. Y tenían más 10 hijos para continuar a criar. 10 hijos más. Quedó con 20 hijos, 10 vivos y 10 en la presencia del Señor. Dios le duplicó todo. Hermanos, una familia sin perdón difícilmente conseguirá reerguirse en medio a las dificultades y tragedias. El perdón cura y restaura hogares heridos y destruidos. Y cuando hablo de familia, entonces estoy hablando de los relacionamientos. Padres con hijos, hijos con padres. Una época difícil donde la familia se desintegra y la sociedad ayuda, da un empujoncito para que eso acontezca. Es el momento en que el perdón dentro del casamiento y dentro de la familia tiene que ser prioritario. ¿Entienden? Entonces los 3 ejemplos de Job, ejemplo de intercesión, ejemplo de perseverancia y ejemplo de perdón. Los 3 ejemplos de Job. ¿Cuál es la conclusión de todo? No preciso dar mucha conclusión. Ustedes conocen el libro. El capítulo 42, versos 16 y 17 dice, después de esto vivió Job 140 años.
140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación y murió Job viejo y lleno de días. Vio sus tataranietos, después de la tragedia, vio los tataranietos de la segunda tanda de hijos que Dios le concedió. Qué cosa linda, mis hermanos. Ser feliz, una frase de filósofo, autor cristiano brasilero Augusto Cury. Ser feliz no es tener una vida perfecta, es usar las lágrimas para regar la tolerancia, es usar las pérdidas para refinar la paciencia, es usar las fallas para esculpir la serenidad en nosotros, es usar el dolor para lapidar el placer, usar los obstáculos para abrir las ventanas de la inteligencia y de nuevas oportunidades. Hermanos, la conclusión de Job fue: yo conozco que todo lo puedes, que tú eres Dios y yo no soy nadie, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. De oídos te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Yo entro en conflicto cuando veo ese versículo, ¿saben? Porque en el primer capítulo del libro Dios dice que no había ninguno en la tierra, ni parecido con Job. Era el mejor que había en el planeta. Y el mejor hombre, el hombre más santo, más recto, más justo que existía en el planeta, cuando hace el resumen de su vida, va y dice: yo apenas sabía de ti, pero no te conocía para nada. Y ahí entonces viene una pregunta para usted y para mí. Entonces, si él no conocía a Dios apenas de oído, pero de cerca no lo conocía casi nada, ¿cuánto conoces a Dios? ¿Quién es Dios para ti? ¿Conoces el tamaño y la magnitud de Dios? Si Job dice que mal conocía de oídos, de nombre, a Dios, yo no me comparo a Job. Y ahí entro en parafuso mismo, ahí entro en conflicto. ¿Cuánto conozco a Dios? Ahora mis ojos te ven. Hermanos, la tragedia, el sufrimiento, muchas veces nos enseña, nos ayuda a conocer personalmente a Dios. Mi desafío para usted, mi desafío para todos nosotros es: conozcamos y andemos en el Señor cada día. Agradezco mucho la oportunidad de oírme. Me parece que tal vez alguna vez se me escapó la palabra, el nombre yo, en vez de Job. En portugués es yo el nombre, así que si se me escapó les pido disculpas. Pero ustedes entienden lo que quise decir. Que Dios les bendiga, que Dios nos dé el espíritu intercesor, nos dé la perseverancia y nos dé la actitud de perdón de ese hombre de Dios. Paz del Señor, que Dios les bendiga. Muchas gracias.